Continuamos aquí, la mañana con Dari. En este momento recibimos a Janoy Vargas. Janoy Vargas es el presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos de la República Dominicana. Bienvenido, Janoy. ¿Cómo está todo? Bueno, agradecido de estar aquí con ustedes. Yo creo que el tema de la psicología en República Dominicana debe ser un tema que debe discutirse no solo en los programas de televisión, sino hacer foros. Porque yo creo que hay, sin ser especialista, sin ser experto, yo creo que hay serios problemas en términos psicológicos en el país. ¿Cuál es la valoración que ustedes tienen? ¿Cuáles son los números que ustedes tienen de cómo está la mente del dominicano? Bueno, ya hemos puntualizado reiteradamente por diferentes medios que la pandemia ha venido a exacerbar los temas de afecciones en el orden de la salud mental, pero antes de eso ya teníamos un número dado por el ministro de Salud de ese tiempo, el doctor Cárdenas, que nos decía que un 20% de los dominicanos padecía alguna afección mental. Esta cifra se correlaciona perfectamente con lo que está presentando la Organización Mundial de la Salud, que dice que para el 2030 va a ser la principal causa de discapacidad y que aparte de eso el 25% de la población mundial tendrá una afección en el orden de la salud mental. Y que los temas más puntualizados en relación a esto va a ser la depresión, temas de afecciones vinculados a la ansiedad, está también el uso y abuso de sustancias psicoactivas, que ahorita cuando estábamos hablando de la parte que tiene que ver con los jóvenes y las desadaptaciones sociales, entonces nosotros vinculamos estrechamente este tema y con el que tiene que ponérsele la atención del lugar, porque nos preocupa que en contraste a esto no tengamos una política pública definida de trabajo, viendo cómo esto va en aumento y que se augura que crecerá más todavía la problemática, entonces que usted no tenga definida una política pública. Y dentro de la que están son las ya ancestrales. Ahora mismo tenemos menos de 100 camas a nivel nacional para intervenir las afecciones mentales en crisis. Y tenemos menos del 1% de lo que se le da a salud pública para atender la salud mental. Y no tenemos dentro del sistema educativo un programa de trabajo vinculado con la prevención en este sentido. Entonces, queda eso, proliferación por todos los lados, y lo que se ponen siempre de manifiesto son medidas básicamente reactivas a un fenómeno X, ¿verdad? Y que ya se estaba también criticando. No es un asunto de tirar la guardia a la calle, es trabajar prevención, atención a la realidad que ya está y régimen de consecuencia para quien no tempere a recibir, por ejemplo, tratamiento en un momento determinado para modificar patrones de comportamiento desadaptados socialmente hablando. Porque aquí, por ejemplo, si nos vamos a los centros que trabajan las adicciones, para decirte algo, tienen más de 3 años que no reciben asistencia por parte del Estado para darle tratamiento a esos muchachos. Hay algunos casos que se han dado de personas que han tenido situaciones y aparentemente los familiares no se dan cuenta que ha estado pasando por un episodio o por una situación de afección mental. Por ejemplo, el caso del joven que perdió la vida cuando fue detenido por la policía, que aparentemente tenía un comportamiento, pero los familiares no advertían en esa situación. ¿Cómo darse cuenta de que un familiar pudiera estar pasando por algún episodio de afección mental? ¿Cuáles elementos tú crees que pudieran visualmente ser una alerta temprana, vamos a llamarlo? Bien, mira, las afecciones mentales son muy amplias en cuanto a definirla de acuerdo a su sintomatología. Hay unas de las que frecuentemente oímos y que permite que una familia correctamente documentada pueda advertirlo, pero hay otras que no. Por ejemplo, vamos a decir, yo tengo un hijo que cuando se entra a su habitación tiene todo perfectamente ordenado. Tú visualizarías como que es una simetría perfecta. Todo está
tan herméticamente estructurado que si tú cambias algo, se irrita. Si tú le quitas los zapatos que están colocados perfectamente por el color, o la camisa, es decir, por el tipo de ocasión, de repente se irrita si tú le haces alguna alteración, si alguien le tira algo donde él lo tiene puesto en otra parte. Tú dices, no, es que es bastante ordenado. Sin embargo, puede ser un trastorno obsesivo compulsivo. Una persona que sobre la base de la simetría llega a una casa y ve un cuadro torcido y no se puede ir de esa casa sin él ir y enderezarlo. Pero sin embargo, tú a eso le das como otra connotación porque no estás educado en los problemas de salud mental. Entonces creo que en el país hay que educar con respecto a eso. No solamente que cuando me dé cuenta vaya y reciba la asistencia, sino esa sintomatología. Mayormente se conocen los temas que están vinculados con abuso de sustancia, con el tema de la depresión, pero hay muchas afecciones y algunas de ellas, si no se advierten a tiempo, generan problemas serios. Sí, Harold, la sociedad dominicana ha venido en un proceso de pasar de ser, digamos, agresiva a ser violenta, ¿no? Hemos visto en los últimos años cómo han muerto personas por el simple hecho de rayar un vehículo, ¿no? O por un parqueo, ¿no? Es un tema, digamos, un poco ya reiterativo. ¿Qué se puede hacer, digamos, desde el Estado para ir transformando esa situación de ansiedad que se agravó con la pandemia en la sociedad dominicana y que cada día se agrava más por el tema también de la inseguridad que quita el sosiego de digamos, de la ciudadanía dominicana? Sí. Mira, el tema de la violencia, y considerando que todos tenemos patrones agresivos, que es parte de nuestra naturaleza y una forma de responder ante todo lo que pueda representar dañar nuestra integridad física. Sin embargo, a nosotros nos preocupa bastante la violencia, porque casualmente en el mundo, cuando tú analizas cómo ha ido evolucionando el fenómeno de la violencia y la mortandad vinculada con esto, tú dices que estamos viviendo en un siglo donde se ha reducido significativamente el tema de la violencia. Incluso es más fácil que una persona opte por quitarse la vida, de acuerdo a la estadística, que alguien de fuera te la quite. Por ejemplo, en el 2002, de los 57 millones de habitantes en el mundo que murieron, 742.000 fueron por guerras y crímenes violentos, temas vinculados con delincuencia, pandilla, pero 843.000 fueron por suicidios. Sí. Entonces, aquí en este país, lamentablemente, tenemos los dos problemas paralelos, porque tú ves el aumento del suicidio, pero ves también el aumento de muertes por violencia. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ahí nos vamos otra vez a los temas de políticas públicas que no debe de responsabilizarse plenamente al Estado de un problema social tan amplio, pero sí en la necesidad de alinear los recursos que se tienen para buscar prevenir o mitigar el impacto. Y hay múltiples componentes que inciden en esto. Yo te voy a hablar, por ejemplo, a nivel de las ONG. Aquí se gastan miles de millones de pesos anual en ONG que debe de alinearse, que hagan un trabajo vinculado con esto, incluyendo las iglesias. Las iglesias pueden ser un factor de protección importante en la promoción de un mensaje positivo, de un mensaje pacifista, pero hay que alinearlo. Y a la gente que tú le das recursos del Estado, tú tienes que decirle, mira, nuestro tema central ahora mismo va a ser el de la violencia. Y todo lo que se haga en un barrio y todo lo que se haga en una comunidad, vincularlo con eso, porque te estoy dando recursos para eso. Y algunos parecen divorciados una cosa de otro, pero el arte, el deporte, por ejemplo, cualquier actividad que implique ponerte en contacto con el ciudadano, tú la puedes vincular con este tema. Y asimismo, recursos, asimismo dentro del sistema educativo. Por ejemplo, ¿qué nosotros criticamos? Que hemos tenido una tanda extendida donde el trabajo principal ha ido en dirección ¿a qué cosa? A mejorar la calidad educativa basado en una inversión de infraestructura, de tecnología, de formación del profesor. Pero ¿qué resulta? Tú tienes el cuerpo del muchacho ahí, pero la cabeza, en muchos aspectos, está ausente.
¿Por qué está ausente la cabeza? Bueno, porque tú ves que no hay un rendimiento en el orden de los resultados escolares en cuanto a notas. Eso es un indicador que te dice a ti qué está pasando si tenemos una escuela más amplia, si tenemos los sistemas audiovisuales para que ellos puedan aprender, si hemos capacitado al profesorado. Bueno, hay un tema. Ese muchacho tiene posiblemente descontrol de los impulsos en el manejo de las redes sociales. Ese muchacho no se está concentrando. Ese muchacho viene de un hogar que en vez de ser un factor de protección es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque hay abuso físico, abuso sexual, porque hay exponencia temprana al uso de sustancias psicoactivas. Y ese muchacho tú lo ves ahí con indicadores claros de violencia temprano, en el bullying, en la agresión a sus compañeros. Pero eso, Hanoi, que tú planteas, está bien, esa es la realidad fáctica del paciente, de la persona. Vamos al lado del profesional. Tenemos nosotros los profesionales para atender esa sociedad violenta. Te hago la pregunta. Para identificarla primero y luego para... Te hago la pregunta porque yo entrevisté a una psicóloga en un programa. Y es una psicóloga de mente abierta. Liberal. Que si es hombre, por ejemplo, que si una gente va y le dice que es hombre, que si un hombre va y le dice que con hombre que quiere estar, un niño, es decir, que no va a tener el criterio para inducir de manera correcta a una persona, es decir, el hecho de que un niño vaya a una consulta y muestre inclinación hacia uno que otro sexo, por hablarte de eso, el psicólogo no debe aceptar, interpreto yo, o no sé cómo tú... Sí, lo que te quiero es cómo nosotros evaluar, si nosotros tenemos el profesional correcto para guiar a esa sociedad violenta, esa sociedad con altos niveles de estrés, esa sociedad que tiene problemas mentales. Sí. Mira, en la actualidad hay más de 53,000 colegas ya graduados y hay unos 58,000 que están estudiando. Esto está dividido en varios componentes o varias menciones, dentro de las cuales están las más estudiadas, la clínica y la escolar. A nivel del sistema escolar, psicólogo escolar es amplísimo, pero ¿qué resulta? Ha sido asimilado como orientador. Y la función de un orientador dentro de la escuela, ¿qué es? Identificar el tema, llamar a la familia y procurar que lo lleven a una atención psicológica. Pero ¿qué pasa? Cuando tú llegas al sistema para la atención psicológica, tú te das cuenta que aunque existen muchísimos psicólogos y psicólogas en el ámbito clínico, para decirte ya a nivel de la consulta, que no son psicólogos organizacionales que trabajan en empresas, ni forense. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa lo siguiente, el poder adquisitivo para pagar esa consulta, la deficiencia dentro del sistema de salud a nivel de la seguridad social, 8701, que no hace posible la cobertura correcta de las aseguradoras a los servicios de salud mental. Entonces tú te ves una persona que tiene el problema, pero ¿cuál es la alternativa para ir a solucionarlo? Porque dentro del sistema de salud pública, aparte de que no todas las unidades de atención primaria tienen atención en el orden de la salud mental, vamos a decir pocas, y que son muy pocos los profesionales contratados para dar este servicio. Entonces tú te ves con una ciudadanía que no importa que tú le identifiques el problema con un hijo. El asunto es a dónde voy, porque es que yo no tengo... ¿Qué hago? Esos 1.500 en el ámbito rural de consulta a 3.500, 4.000 aquí en la capital. Y no es una sola consulta, porque la primera es exploratoria. Así es. La otra es entonces consecutiva a el trato del problema. Entonces volvemos y caemos en cómo están concebidas las políticas públicas, porque el número de profesional existe, está. Y dentro de ellos, obviamente, hay gente que no tienen la capacidad, la salud mental, y eso se ha evidenciado en temas que hemos visto, para la correcta atención, pero hay muchísimos personas excelentemente capacitadas, pero dentro del esquema de la seguridad social no tienen el espacio. Hay varios diputados que han llamado a la apertura del hospital psiquiátrico, el 28, ¿verdad que se llama? Sí. El Padre Virginia. Ajá. Y luego de toda esa exigencia, usted ha puesto su postura con relación a que
no es solo aperturar sino aperturar otros centros en todo el país. ¿No sería iniciar por aquí y luego ir? Sí, mira, nos hemos opuesto al concepto 28, porque que estamos de acuerdo en el espacio para la atención, pero nos hemos opuesto al concepto 28 porque ese concepto del 28, de décadas atrás, que se quiso mejorar con el trabajo que hizo el psiquiatra que era presidente de la Asociación de Psiquiatría, Almanzar, hizo el centro psicosocial, le dio una connotación diferente a esta estructura, porque ese 28 que nosotros conocemos era un almacén de locos, y perdónenme el concepto despectivo para irme a la parte coloquial de cómo se refiere el dominicano. Entonces, eso no es factible. Hay que trabajar una coordinación entre los centros de atención en crisis, que son unidades abiertas en diferentes partes del país, ubicarla con centros regionales, aunque sea no sea tan amplio en cuanto a la acogida en número, pero centros regionales para media y larga estadía, porque hay pacientes que tú lo atiendes en crisis, pero no tienen un arraigo familiar, no tienen las facilidades de sostenibilidad socialmente hablando cuando tú lo sueltas. Y cuando tú lo sometes a ese estrés y la dificultad incluso de comprar hasta los medicamentos, lo estás llevando otra vez a la crisis. Y entonces nos convertimos ahí en estar en círculo. Entonces, en esa parte, lo que estamos proponiendo es que hayan unidades regionales que después que se atienda en crisis, se le mande y que la familia pueda estar cerca. Porque ¿qué es lo que pasa en el 28? Una gente de Puerto Plata, una gente de Dajabón, un familiar que quiere darle seguimiento, atender a llevarle sus cosas. Y a nivel privado, no hay centros. A nivel privado, te voy a decir la verdad, es demasiado cuesta arriba la atención privada, considerando que la seguridad social no obliga a las aseguradoras a dar cobertura. Estamos hablando de cientos de miles de pesos posiblemente. Pero donde menos te cobran, vamos a decir así, 1,000 pesos por día, 1,500 pesos por día. Tuvimos la lamentable noticia de un joven con problemas de esquizofrenia que el día del cumpleaños de su mamá en Jaina la mató. Y un familiar, cuando lo entrevistan, dice que eso pasó porque lamentablemente no tenían 1,000 pesos que le estaba cobrando una entidad para retenerlo, ¿verdad? Darle asistencia. Es decir, no había 1,000 pesos diarios, porque era mucho para esa familia. ¿Lo estaban celebrando el cumpleaños? ¿Con qué estaban celebrando el cumpleaños? No, porque era el día que cumplía años de la madre. No que estaban celebrando. No era que la madre cumplía, el día de su cumpleaños, del cumpleaños que cumplía, no que lo estaban celebrando. Entonces, el muchacho la mató. Háblame así. Bueno, ya hay cumpleaños de 5,000 pesos, un bizcocho. ¿Cómo es? Y 3 vejigas. No, porque también el tema de las prioridades también. Sí, pero es que tampoco tú tienes que hacer el siguiente planteamiento. Como familia, hay familias que no están dispuestas o que ven más bien esa realidad como una condena. También. Claro. Señores, más sobre la base de la ignorancia. Y el punto es que hemos estado hablando de él. ¿Qué ha hecho el pueblo dominicano, una madre, un padre, que no sean confiar en las promesas de los políticos para que ante una situación de crisis con un familiar tenga que amarrarlo de un palo, tenga que encerrarlo en una habitación, dejarlo deambular? Sí. Cuando te llaman por teléfono y tú sabes que tu hijo está deambulando, la preocupación tuya es, ¿cuál es la noticia? ¿Lo atropelló un vehículo? ¿Está preso? ¿O lo lincharon por ahí? ¿O recibirlo golpeado, recibirlo maltratado? Cuando esa persona debería de estar en un centro de atención. No, y el tema de los denominados coach, no certificado, no calificado, simplemente gente que se cree inteligente y entiende que puede orientar a los otros. Educadores sexuales que son licenciados en marketing. Educadores sexuales, gente que dice dale para allá, si es hombre, si es mujer, si es droga, lo que tú quieras. Vamos a... No son fáciles, me sacan de un tema y me tiran en el otro. Y entonces ahí, mar abierto, sin salvavidas y sin nada de eso.
Tiene un salvavidas, pero es de hielo. Sí. Te descubrimos. Es de hielo. Bien. Mira, ese es un tema regular. La salud mental hay que verlo como algo bastante serio. Cuando tú comunicas en el marco, ¿verdad?, de una orientación en el orden psicológico, tú estás creando constructos de pensamiento. Ahorita cuando hablábamos y contrastábamos que si es la pobreza el elemento incidente para la delincuencia o no, tú sacabas a relucir algo muy importante: los constructos de pensamientos, es decir, la formación de la persona, su actitud en relación a la vida. Y es una realidad. El que en la vida, el que cree que el dinero puede hacerlo todo, es capaz de hacerlo todo por Mata dinero. gente. ¿Entiendes? Pero lo que tú le inculcas a las personas, lo que tú le enseñas, eso se va a convertir en constructo de pensamiento, va a incidir sobre los elementos motivacionales y luego se va a convertir en patrones de comportamiento. Y por eso es tan delicado no regular lo que las personas están enseñando por ahí. Yo te voy a cerrar, ya tenemos que irnos, te voy a cerrar con esta pregunta. ¿Quién está dirigiendo la sociedad dominicana? ¿Qué factor social está dirigiendo la sociedad dominicana? Los políticos, los cantantes, la droga, la serie, las redes sociales. Es decir, a tu entender, ¿cuál es el patrón que está siguiendo? Cuando me habla de la sociedad dominicana me voy a la mayoría. No me hablo, claro que hay particularidades, pero ¿quién tú entiendes que está induciendo a la sociedad dominicana? Bueno, eso es tan amplio que yo me voy a ir por la parte de decir quién no lo está haciendo, que tradicionalmente lo hacía: la familia. Es decir, la información más importante, y por recibirla prolongada y en su calidad de interés de quien te la comunicaba, a nivel de la familia, ha sido afectada a lo interno y básicamente desvinculada del individuo. Quien te hacía antes el té para la fiebre, quien te atendía en las cosas básicas, desde tú casarte hasta tú independizarte en tu hogar, era la comunidad y la familia. Ahora lo están haciendo los bancos, lo está haciendo el Estado, lo están haciendo factores externos, donde tú te sientes independiente de la familia. La música urbana que está dirigiendo esto aquí. Y desconectado. Y juntamente con eso, la tecnología y los medios de comunicación, de forma indiscriminada, fluyendo en la mente de la persona y sin haber quien contrarreste eso. Por eso es que hemos presentado el sistema educativo en su tan extendida. Tiene que empezar a dejar de dar menos matemática, menos ciencias sociales y circunscribirse a aspectos de convivencia social. Porque a fin de cuentas, incluso ya está comprobado que en una empresa no es el que mejor académico está preparado en el orden académico, sino el que tenga mejor inteligencia emocional. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de priorizar el cerebro como órgano conductor de todo. Y es una contradicción grandísima en este país, que nos dan premios por Jaguar, por compra de tecnología, por todo. Y entonces tenemos un sistema de seguridad social que le da atención al corazón, al pulmón y al riñón, pero se lo niega al cerebro. Y gracias. Excelente. Verdaderamente que excelente conversación. Yo creo que es una conversación que tiene que salir del estudio de televisión y ir a la sociedad misma. Y ojalá las academias también, claro. Ojalá las academias se hagan partícipes. No, y los colegios también. Si los colegios me refiero como ente, no los colegios de las escuelas, sino los colegios que son órganos asesores del Poder Ejecutivo, en el caso de ustedes en materia de salud mental. Gracias a Hanoy Vargas. A ustedes gracias.